Esta predicación la titulé El Espíritu Santo. Y vamos a comenzar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Y dice así la palabra de nuestro Señor. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Jesús. Eso es lo que está hablando. Que el que venciere, no el que fuere derrotado, porque el pecado te va a derrotar. ¿Sí? Si sigues jugando a la iglesita y si sigues jugando que cristianismo, eso no es suficiente. ¿Sí? El que se vista, el que venciere, el que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, el que va creciendo a la estatura de un varón perfecto que su nombre es Jesús, siempre va a vencer. Y el que venza, dice su palabra, que será vestido de blanco, porque lo blanco es la pureza y la santidad en la cual nosotros vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Sin santidad nadie verá su rostro. Y por eso habla aquí de blanco. Y en las bodas del Cordero también habla de blanco, resplandeciente, de lino fino. Por eso habla de esa manera la palabra de nuestro Señor. No con llenos de mancha, llenos de arruga, llenos de engaño y de mentira. No, esos no van a llegar. Esos van a quedar como quedó el pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Porque no escuchan la palabra. Y no saben escuchar cuando el Espíritu Santo le está hablando. Dice que jamás los borraré. Porque el que te escribe también tiene una pluma y tiene un borrador para borrarte. Tiene que entender bien las cosas de nuestro Señor. Si Él tiene el libro de la vida, tiene con qué escribirlo. Pero también tiene con qué borrarlo. No crea que ya nada más porque está aquí. No se engañe. ¿Sí? Porque el engaño no viene de Jesús, viene de Satanás. Y eso es la tragedia más grande hoy en día que se ha infiltrado en la iglesia. Que creen que por estar aquí todo está color de rosas. Cuando vives una vida desagradable delante del trono de la gracia. Si Jesús te está viendo cada paso que estás dando, lo que estás hablando, lo que estás pensando, ¿qué vas a ocultar delante de Él? Entonces, ¿quién es el que te está engañando? O sea, hay que tener cuidado. ¿Sí? Y eso es lo que no les hablan. Nada más los tienen ahí perdiendo, yo digo perdiendo el tiempo. Aquí no venimos a perder el tiempo, venimos a aprovechar el tiempo. ¿Cómo vive el mundo? Los tiempos son malos. Pero a través de caminar en su voluntad, esos tiempos malos son buenos para nosotros. Porque nosotros de nuestro Padre es bueno, es agradable y es perfecto. No dice que malos. Malos para el mundo. Malos para los que están pecando. Pero los que estamos en santidad, no pasa nada. Y vamos a ir avanzando en medio de la circunstancia. Digan lo que digan. ¿Sí? Como le he hablado, tenemos 4 años. Y posiblemente otro año, 2 años, primeramente Dios, va a estar establecido ese lugar. Cosa que en iglesias de 10, 20, 30 años aquí lo han hecho. Porque cuando Dios te da visión, Él te da provisión. ¿Sí? Y aquí se necesita la visión. ¿Sí? En las cosas de Dios tenemos que tener visión. Porque si tenemos visión, tenemos dirección. Habla en Proverbios que el pueblo sin visión se extravía. Nunca va a llegar a su destino final. ¿Sí? Así que hay que estar alerta, porque el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente. Nada más anda viendo a los débiles. ¿Sí? Y son esos los que rápido van a caer. ¿Sí? Viven en el engaño y están aquí en la iglesia. Practican la mentira cuando dicen que Jesús es su pastor. O sea, dices tú, ¿de qué me estás hablando? Y esto es lo que dice Jesús para la iglesia que somos nosotros. Te vistirás de blanco
Y no borraré, dice, no borraré. O sea, una firmeza, una seguridad. El libro de la vida. Siempre vamos a estar ahí escritos. Mira. Pero la fidelidad no es una temporada, es toda una vida. ¿Sí? No, porque ahorita le soy fiel y mañana le voy a ser infiel. No, no. Cada día que nos dé de vida, tenemos que entender cuál es el plan y el propósito por el cual estamos aquí. Que tenemos que entender y que tenemos que tener en nuestras vidas la muerte. Porque cuando tú de continuo tengas que el día de mañana vas a partir, ¿cómo vas a partir? Que no se te olvide. La gente anda en el bullicio, anda en la inmundicia, anda en el libertinaje, pero no se da cuenta que muchos el día de mañana ya no van a amanecer. Y si la iglesia de Jesucristo siempre tiene el concepto que el día de mañana puede hacer que ya nos despertemos, tenemos la seguridad con quién estamos. Muchos que están hoy en día en la iglesia viven como que nada está pasando, porque así los tiene Satanás. Cuando el Espíritu Santo habla, Él te abre los sentidos espirituales para que vivas su presente, visualizando tu futuro y tu final, con una visión y una dirección establecida dentro de su palabra, no de lo que tú creas, de lo que Él establece en su palabra. Dice el libro, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Habla del trono de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesús. Él es el que está sentado a la diestra. Bueno, pues Él es el que te va a decir, ¿sabes qué? A papá. Y decir, ¿sabes qué, Padre? ¿Saben qué? Ellos son fieles, son dignos de ser vestidos de blanco. Y no va a ser borrado su nombre del libro de la vida. Pero hay que examinarnos cómo vivimos. Dice el 6, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla, pero la gente no lo capta. ¿Por qué? Porque está dormida de entre los muertos. Eso fue lo que le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, estaban igual que el mundo y estaban en un lugar aquí. Pablo les estaba predicando, les estaba enseñando, y ellos dormidos. ¿Por qué? Porque no oían lo que dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla. Jesús habla. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente mora en la vida de un cristiano, el Espíritu Santo te redarguye. Cuando tú vas a tomar una decisión equivocada, Él te va a redarguir. Ahí, ¿sabes qué? No, eso no está bien. Pero cuando no está, puedes hacer lo que quieras. Igual una no es ninguna. Y eso es la tragedia hoy en día, que se han filtrado en la iglesia. El Espíritu Santo nos redarguye, Él nos corrige, Él nos instruye y nos capacita para el plan y el propósito por el cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No venimos de paseo. Estamos aquí en este mundo con un plan y un propósito que cumplir de parte de nuestro Padre. Y si tú no tienes una relación y una comunión, entonces tú tienes una religión y una tradición como los demás. ¿Sí? Aquí habla de deseos de la carne. ¿Sí? Y los deseos de la carne son enemistad contra el Espíritu. ¿Cuál deseo de la carne? Ok, tengo deseos de una cerveza. Tengo deseos de bailar. O sea, esos no son del Espíritu Santo. Son los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son enemistad contra el Espíritu. Por eso es fundamental rápido captar lo que nuestro Señor nos está enseñando. ¿Sí?
¿Para qué? Para que Dios nos vaya preparando y para que Él vaya depositando lo que tiene para la vida de cada uno de su pueblo. Si no lo eres fiel en lo poco, ¿cómo quieres que te dé más? Porque dice su palabra que el que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. O sea, si tú le estás siendo fiel a lo que Él te está enseñando, pues Él te está dando y Él te está preparando y te está capacitando y te está llevando a otro nivel de gloria en gloria y de victoria en victoria. No de fracaso, no de frustración, no de derrota, no de tristeza, de depresión, porque eso no es Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que la iglesia debe empezar a examinar su vida. Porque la salvación es personal. Y a través de empezar a hacer los deseos de la carne, Satanás te va a robar tu salvación. No que Jesucristo te la quite, porque lo que da no lo quita. Lo que debe de aprender que Satanás vino a matar, y vino a robar, y vino a destruir. Lo que Dios te dio es tuyo. Pero tú tienes que entender que tú tienes que cuidar y guardar tu salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Porque el que anda como león rugiente se anda robando. Y cuando menos se acuerden, la salvación que Dios le dio gratuita, por no tener una relación, una comunión y no prestar oído a lo que dice el Espíritu Santo, viene Satanás y se lo roba. Así de que hay que estar muy alerta. Por eso Pablo siempre le decía, hay que orar, velar, sin cesar. O sea, una comunión, una relación. No, pues si comes cada día o cada 3 días, pues deja de comer físicamente a ver cómo te encuentras. O sea, no es difícil de poder sacar una conclusión. Simple y sencillamente, ¿cuál es tu relación? Y así como sea tu relación, así va a ser tu condición. ¿Cómo es tu condición hoy en día? ¿Buena, agradable, perfecta? ¿Cómo te encuentras? ¿Enfermo, triste, deprimido? ¿Cómo estás? Porque si tú tienes una relación con tu Padre para eso está, para darte cada una de las cosas que necesites. Cada una de las cosas que tú le estés pidiendo. No dice que Él es el dueño de todo. Y no nos da, ¿por qué? Porque no merecemos. Aquí no se trata de que, no, del que merezca. Y el que merece es el que está haciendo su voluntad. Es el que está sometido a su verdad. Por eso Jesucristo no hizo su voluntad. Él les dijo, ya no, el Padre no es otro en mí, no, Él está en mí y somos uno. ¿Y por qué nosotros no somos uno con nuestro Padre? Pues porque los deleites de la carne te sacan. Aunque estás aquí en la iglesia, que realmente reflejes que está Jesús en tu vida, que ya no seas tú, que sea Jesús en tu persona, que donde quiera que andes, que te queden viendo, pero ya sabes por qué. Porque lo que no tienen ellos, lo tienes tú. El brillo, el gozo, la alegría de nuestro Señor. Eso es lo que tiene que reflejar yo donde quiera que he andado así. Porque siempre tengo que honrar a mi Padre, guardando mi boca, mis ojos, todo mis... Ahí hay muchos, en vez de honrarlo, son vergüenza y lo deshonran. Porque se dejan arrastrar por el libertinaje. Y empiezan a hablar a la gente que no conoce de nuestro Señor. Empiezan a hablar mal de Jesucristo por la actitud y por el testimonio mal de aquella persona. Que seamos testimonio, no solamente aquí, no, donde quiera que nos encontremos. Que tengamos identidad, quiénes somos y de quién somos. Somos de Jesucristo. Somos siervos de Jesús. ¿Y por qué toma la decisión propia de querer hacer lo que tú quieres? Si un servidor ya no depende de sí mismo, un servidor depende de lo que Él nos diga y de lo que Él nos enseñe.
Y de lo que Él te enseñe, entonces eso hazlo. No de lo que venga a tu mente. Y por eso hoy en día está la iglesia como está. Perdiendo el tiempo. Por eso habla la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos van a ser los que van a entrar. Ocúpate, no te preocupes. Ocúpate que seas de los escogidos. Empezar a tener una relación y una comunión con tu Padre. Y lo que te esté enseñando, empiézalo a practicar. Porque en la medida que tú estés practicando lo que Él te está enseñando, va a venir el crecimiento a tu vida. Y no va a venir nada a tu vida. Y por eso no memorizan citas, por eso no se graban citas. Porque no hay hambre. Porque al hambriento y sediento Jesucristo es el que lo va a saciar. Aquí no es el hombre, es Jesús. ¿Sí? Y eso nos habla en Mateo 5. Bienaventurado el hambriento y sediento, porque será saciado. No dice que ya es saciado, no. Si tú tienes hambre, tú tienes que mostrarle y demostrarle que tienes hambre. Y Él es el que te va a saciar. Y habla de bienaventurado, no triste, doblemente feliz. No habla de que tristeza, depresión o de enfermo, no. Porque eso es lo que significa bienaventurado, doblemente feliz, no doblemente triste. ¿Cómo estás? Cada quien tome examínese. Aquí es de examinarse nada más. Y cada quien va a decir, yo me encuentro en este nivel, yo sé que yo no estoy. Y cada quien se tiene que poner a cuentas. Vayamos a Isaías capítulo 50, versículo 4. Y dice así la palabra de nuestro Señor. El versículo 4 dice: el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Aquí está hablando de Jesús. Y aquí nos da una gran lección cómo fue Jesús aquí en esta tierra. A través de la profecía del profeta Isaías. Sí. Una lengua instruida. Una lengua ordenada, disciplinada, corregida en la justicia, en el amor, en la verdad. No en el engaño, no en la mentira. ¿Y quién lo hace? El Señor omnipotente. Nadie lo puede hacer, sino que solamente Él. Y con un plan y un propósito para cumplir lo que tenga que cumplir aquí en este mundo. No para hacer cada quien lo que quiera. Y habla, dice, para sostener con mi palabra al fatigado. No dice en los evangelios, vengan a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. ¿No es Jesús? Claro que es Jesús. ¿Estás fatigado? Él te va a hacer descansar. ¿Estás desesperado? Él te va a dar paz. ¿Qué necesitas? Tener una relación y una comunión, prestar oído a lo que Él te va a enseñar y te va a hablar. Porque si no prestas oído, de nada sirve lo que estén hablando. Porque así como lo escuches, así se va a ir. Tenemos que asimilarlo, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Que la palabra que nos están hablando y decretando se quede aquí en nuestro corazón. Para que el día de mañana, cuando nosotros abremos nuestra boca, salgan palabras sabias de una boca instruida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hablar tonterías. Aquí tenemos que hablar lo que nos está enseñando. Por eso tenemos un plan y un propósito que cumplir en sus manos. Fuera de sus manos nada vamos a hacer, ni nada vamos a cumplir. Aquí no se trata de que tome el control yo sobre tal o cual persona, no. Se trata de que Jesús tome el control de tu vida.
porque yo no soy Él. Simple y sencillamente soy un servidor también. Que Jesús tome el control de tu vida para que Él sea quien te instruya y te prepare. ¿Estás fatigada? ¿Estás necesitada? Su palabra te va a dar reposo. Su palabra te va a dar descanso. Su palabra te va a dar fuerzas y fortaleza, aún en tu debilidad. Pero es a través de tener una relación y una comunión con Él. Dice, todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. O sea, ¿no es Jesús el maestro de maestros? ¿Qué somos nosotros? Somos servidores, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar al 100%, mira, a través de una relación y una comunión. Para lo que Él nos esté hablando, nosotros estarlo asimilando, para estarlo practicando, estarlo viviendo en nuestro diario vivir aquí en este mundo. Y reflejar que realmente tenemos a Jesús en nuestras vidas. No nada más aparentar, porque el que aparenta es un hipócrita. Aparenta que tiene a Jesús, pero Jesús no está en su corazón. Y son muchos que, ¡ay, el hermano! Y salen a la calle a hacer sus tonterías. Ese es ser uno hipócrita. Cuando Jesús te va instruyendo y te va preparando, te va capacitando, es porque tus sentidos espirituales se han ejercitado y se han abierto. ¿Sí? O sea, no estás ciego, ya ves. El apóstol Pablo habla que hay muchos que son cortos de vista. Y son cortos de vista porque no prestan oído. O sea, nada más lo que sus ojos alcanzan a ver en su naturaleza, eso es lo que creen. Y nosotros, cuando estamos en el Espíritu, nosotros empezamos a ver lo espiritual. Y en lo espiritual no hay límite. No, pues en lo físico yo alcanzo a ver hasta un lugar y hasta ahí termino. Pero en lo espiritual no hay límite para soñar. No hay límite para declarar y decretar lo que tú anhelas, lo que tú deseas para tu vida, para tu familia. Porque Él te lo va a conceder. Las peticiones de tu corazón. No es porque vas a andar, no. Es porque Él es fiel. Y el que pide se le da. Así de que es lo que hay que aprender. Pedirle aún en nuestra necesidad, sea cual sea. Pero mostrarle la fidelidad presente. Que realmente le somos fieles. No con palabras. Porque las palabras no tienen fundamento. El que tiene fundamento es nuestro testimonio. Si es bueno o si es malo. Dice el 5. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. ¿Cómo eres tú? O sea, ¿qué nos enseña la palabra aquí? Que el que no tiene abiertos los oídos todavía es una persona rebelde. Es una persona imprudente. Que toma decisiones propias. Pero el que tiene abiertos los oídos es una persona obediente a lo que nuestro Padre nos está enseñando. Porque Él lo que quiere es bendecir nuestras vidas. Y ese es el anhelo de nuestro Padre. Bendecir nuestras familias, nuestra descendencia y de generación en generación, hasta 1000 generaciones, habla de su bendición. Pero aquí de decisiones. O sea, no es porque estás sentado aquí, no. Eso no. ¿Qué haces en tu casa? En la calle donde te encuentras. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Sale el libro de la ley? Que no se aparte de tu corazón ni de día ni de noche. ¿O sale lo que tú ves en la calle? Habla lo que tus ojos ven en este mundo. Aquí en este mundo siempre va a haber maldad. Aquí no esperes cosas buenas. ¿De qué vas a testar tu corazón? ¿De pura basura? ¿De pura mentira?
de murmuración y crítica. Por eso la iglesia está como está. Cree que con un tiempo que viene aquí ya es que eso no. Nuestro Señor nos habla que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y cuando la gente anda en el bullicio, nomás anda viendo a ver qué. Para el día de mañana, mira, aconteció esto y se pasó esto. Y luego, ¿quién te puso por juez? Si el juez va a venir y en su soberanía, Él nos va a juzgar acorde a nuestros hechos y acorde a nuestras palabras. Nosotros no somos nadie para decir tú, tal. Pero sí estamos preparados para decir cómo estás viviendo, para que cada quien se examine, para que la iglesia vaya creciendo. Y los que se tengan que arrepentir, pues que se arrepientan. Y los que se examinen y que digan, no, pues pues adelante, a lo mejor. Si lo estás haciendo bien, a lo mejor. Y si el día de mañana lo estás, excelente, y para que vengan mayores bendiciones. Porque en la medida de la relación va a venir la bendición, no de la religión. Por eso hay mucha gente que tiene años y años y años, y hoy en día están enfermas, están tristes, siempre están necesitadas. Y yo no creo que ese es Jesús. Por sus llagas fuimos sanados. Habla su palabra. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la enfermedad? El pecado. La paga del pecado es muerte, maldad, y el Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Y si no se arrepienten, pues hay que vivan como quieran. Cada quien tiene que examinarse. La salvación es personal, no es familiar. ¿Sí? Es personal. Así de que tenemos que prestar oído y no ser rebelde. Hay que retirarnos de este mundo, porque el mundo y su deleite están arrastrando a la iglesia en gran dimensión. ¿Sí? Que cuando andemos en una tienda departamental o sea porque estamos necesitando algo para arrimar a nuestro hogar. Y ese momento, ese tiempo, sea el reflejo de que vean a Jesús en tu persona. No que la vean o me vean y empiecen a estar murmurando y criticando a nuestro Señor por culpa de cada uno de nosotros. Por los hechos y el testimonio. Cuando el Señor abre los oídos ya no. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Así de que tenemos que entender bien todas las cosas, que solamente en su gran amor y su misericordia vamos a alcanzar ese nivel que Él tiene preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo tenemos que avanzar, crecer, para ir cumpliendo el plan y el propósito de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor te los abre, ya no te los van a cerrar, porque ya vas a soñar despierto, vas a soñar dormido. Pero cuando no tienes los ojos abiertos ni los oídos abiertos, vives como la gente vive en la naturaleza humana. Aquí estamos para soñar. Aquí veamos que nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos enseña que José soñó. Y lo que él soñó, Dios se lo cumplió. Fue el segundo de Faraón, el Faraón de Egipto, en importancia y en poder. Cuando fue vendido como un esclavo. Pero como tenía una relación y una comunión, y como tenía sueños y revelaciones de nuestro Padre, ¿a dónde lo llevó? A discernir sueños del Faraón, a discernir sueños de Potifar. Y que esos sueños que él les reveló con una verdad, lo llevó a ese lugar. ¿Qué sueños tienes tú? ¿Qué revelación tienes de la palabra? O sea, nada más ves la palabra y como que, no, tenemos que soñar, porque tu Padre es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, ¿por qué no tiene nada?
Es donde te debes de examinar. No tienes la confianza, no tienes la fe de decirle, Padre, dame porque necesito una casa o porque necesito... No tienes la confianza. Porque es tu conciencia. Los que tenemos la confianza, y dame porque aquí necesito. A eso venimos a la iglesia a aprender. Si no, entonces, ¿qué venimos a perder tiempo? Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 24. Y dice la palabra de nuestro Señor. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Esto nos habla de lo que cuando a través de la palabra que declaró Eliseo a Naamán, que le dijo que se sumergiera en el río Jordán 7 veces, quedó sano de la lepra. ¿Sí? Y Amán y su equipo, sus compañeros que venían junto con él, le iban a entregar gran cantidad de plata a Eliseo, pero Eliseo no lo recibió. Y le dijo, ¿saben qué? Váyanse porque esto no es obra mía, es de Dios. Para que vieran el poder de Dios reflejado a través de un servidor. ¿Sí? Para que fuera exaltado y glorificado el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto ellos se fueron, pero Giezi los alcanzó, que era el criado de Eliseo. Y él les pidió dinero. Les pidió 2,000. Pero le dijo nada más, no, te doy 6,000. No, pues, o 3,000, órale. Y le mandó uno de sus servidores para que lo acompañaran. Y por lo tanto, dice la palabra que los llevó a su casa. Pero Eliseo le dijo, hey, ¿dónde andabas, Giezi? ¿Por qué? Porque Eliseo era el amo y Giezi era el siervo de Eliseo. Pero para que vayan entendiendo lo que Dios nos va a hablar aquí, dice el 26. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Cuando la gente vive en una relación y una comunión, Dios le da poder de poder ver lo espiritual. ¿Dónde estaba Giezi? Igual no podría ser a lo mejor 1 kilómetro, 2 kilómetros, no lo habla. No lo dice que tanta distancia iba. Pero ¿qué le dijo Eliseo? ¿No estaba yo ahí en el espíritu? Cuando tú recibiste el dinero, cuando recibiste la ropa, ante Dios nadie va a engañarlo, a nadie. Nadie va a engañar al Espíritu Santo. Y cuando aquellos estén transgrediendo el Espíritu Santo, tengan cuidado. Vean la palabra en Hechos, cuando Ananías y Zafira vendieron sus terrenos. Y los vendieron porque todo el dinero era para la obra de nuestro Señor. Porque eso fue lo que salió de su corazón. Mas sin embargo, no lo entregaron todo. Y después le dijo Pedro, hey, ¿quién te engañó? ¿Quién te engañó para que hicieras esto? En contra del Espíritu Santo. Y cuando lo dijo eso, quedó muerto. Y así llegó su esposa, igual quedó muerto. El engaño les va a causar una muerte repentina. El Espíritu Santo te ve dónde estás, qué estás haciendo y qué estamos haciendo cada uno. Ante Él no nos podemos ocultar. Y cuando uno tiene una relación y una comunión, y cuando uno está dentro de su voluntad, siendo siervo de Él, Dios le da la capacidad y la habilidad de poder ver lo que usted no ve. ¿Sí?
El Espíritu Santo te da la sabiduría y la revelación. El Espíritu Santo te da la visión. Y es mejor que lo que tú estás viendo cara a cara a la persona. Porque no son tus ojos, es el Espíritu Santo que te lo está revelando. Y eso es lo que debemos de entender y comprender. Que ante cualquier acción que hagamos, Él está ahí. ¿Cómo vives tu diario vivir? ¿En tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Realmente eres temerosa de nuestro Señor? Porque si eres temerosa va a venir la sabiduría y va a venir la inteligencia. Y eso es por lo que hoy en día brilla de ausencia en la iglesia de Jesús. No tienen temor, hacen lo que quieren. Porque la gente que tiene temor siempre se guarda, siempre se cuida. Y con los hechos y el testimonio uno está mostrando que está capacitado para estar recibiendo más. No, pues yo le digo, dame, dame, dame. Cuando mis hechos están fuera de. Todo tiene que ir acorde, alineado a lo que Él ya estableció en su palabra. Dice, ahora, el 27 dice, ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Lo que tenía Naamán se le pasó a su criado. Hay que tener cuidado. Y no dijo una temporada, no, para siempre. Y no solamente a Giezi, a su descendencia. Y ese es el gran problema y el peligro que no ve la gente, los que están metidos aquí, porque lo que tú hagas el día de hoy, eso va a arrastrar y va a causar problemas en tu descendencia. O sea, no creas, por eso tenemos que guardarnos en santidad. La gente que no ve a sus hijos y que no se ama a él, pues menos va a amar a sus hijos. O sea, la gente que se ama a sí mismo, ve adelante a sus hijos. Dice, porque lo que yo haga, hermano, va a repercutir el día de mañana en mi descendencia. Y mejor todo por la derecha, todo por las buenas y todo conforme a lo que Él nos esté enseñando. ¿No era más fácil que le dijera su criado a Eliseo, necesito unos 1,000 pesos, 1,000 monedas o 2,000? ¿No era más fácil? Si Naamán le llevaba, ¿quién saqué tantas monedas, miles de monedas de plata? ¿No era más fácil de decirle, sabes qué? Pues tengo estos compromisos, este problema. ¿No dice que el que pide se le da? Él tomó la decisión propia, así como hoy en día muchos han tomado la decisión. Y por eso tienen la condición y la situación en la cual están viviendo. Aquí no se trata de tomar decisión propia. Si somos servidores de Jesús, tenemos que pedir dirección. ¿Está bien hacer esto? Pues si te vas a ir a la y dices, no, pues eso no está bien. O sea, por eso tenemos que crecer rápido en el Espíritu, porque vas a poder discernir lo malo de lo bueno. Todo lo que destruye, todo lo que es deseo de la carne no es de Dios. Todo eso es de Satanás. El engaño, la mentira, la hipocresía, la confusión, o sea, todas esas actitudes corrompidas no son de Jesucristo. Él forma hombres valientes, decididos a tomar lo que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y no duró mucho, nada más salió de la presencia de Eliseo. ¿Sí? Porque en su presencia hay gozo, en su presencia no hay enfermedad. Capte bien la palabra. Cuando estaba ahí con Eliseo, no le llegó la lepra. Se salió de la presencia donde estaba el Espíritu Santo
y rápido se llenó de lepra. ¿Sí? Cuando estás en su presencia, hay plenitud de gozo y hay delicias para siempre. Las delicias son sus bendiciones que nos van a alcanzar donde quiera que nos encontremos. Claro, tenemos que empezar a guerrear, ¿sí? Porque la lucha no es con carne ni sangre. Y la palabra es la espada del Espíritu con la cual vamos a vencer todo designio de Satanás. No se trata que porque estoy aquí en la iglesia ya todo va a ser color de rosa. No, Él nos va preparando y nos va capacitando para que cada uno empiece a guerrear, a pelear la buena batalla de la fe. Y se va a ver en la forma en la que estás viviendo, cuando Dios esté obrando en tu vida, que te vaya llevando y capacitando, preparando espiritualmente, te va a empezar a dar lo físico, lo económico, todo es añadido. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y nada más se quedó con la sabiduría? No, el más rico de los reyes y el más sabio de todos los sabios. Para que vaya entendiendo la palabra. Porque Él no deja nada a medias. Él lo da completo a los fieles, no a los infieles. Porque los infieles vienen cuando necesitan y tienen que entender que Jesucristo no es bombero. Tienes que pagar las consecuencias de tus decisiones que tomaste. Arrepentirte y volverte al redil. Y va a ser un proceso, y después vamos a ver la gloria de Dios. No va a ser porque ya te vino la circunstancia y el fuego encima y ya llegaste aquí y ya todo. No. Tienes que pagar las decisiones que tomaste. Y eso es lo que tenemos que aprender. Para que no hay necesidad de estar viviendo de esa manera. Mejor pedirle lo que queramos. Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Él sabe nuestro dormir, nuestro despertar. ¿Para qué queremos jugar con fuego? Si el que juega con fuego se va a quemar. Y tiene que entender que nuestro Señor es fuego consumidor. Y dice su palabra, mejor te hubiera sido no haberme conocido. Porque si dices que me conoces y no lo haces, atente a las consecuencias. ¿Sí? Y muchos dicen, no, Jesús es amor. Pues sí, ¿y por qué no habla el otro? Y por eso tiene a la iglesia, Jesús es amor. Y Jesús es amor. Sí, pues sí. Pero no hablan que dice que nosotros tenemos un Padre celoso. ¿Y qué es un Padre celoso? Que siempre quiere tener al Hijo aquí. En sumisión y en obediencia. ¿Cuántas parejas hay que son celosos? Que no permiten que ni les dé el aire al esposo o a la esposa, viceversa. Eso es demoníaco. Pero lo que nuestro Señor nos está enseñando, no. Porque Él no quiere que nos dé el aire. Él no quiere que nos vaya mal. Él siempre quiere que nos vaya bien. Él siempre quiere ser la fuente de nuestra bendición. Y anhela ser la fuente de bendición para su iglesia, para su pueblo. Que realmente reflejen que está Jesús. Pero hoy en día hay multitudes, no hablo de uno, millones de millones. Que nada más están sobreviviendo. No tienen los medios para estar comiendo ahora sí que mínimo plenamente. Que termines tu semana y digo, gracias a Dios terminé todo lo que yo anhelaba, No. Vives en necesidad. Comes huevo porque no tienes para más, frijoles. Pero tú eres el culpable. Porque Jesucristo nos enseña todo en su palabra. ¿Sí? Que el alimento no es para los perros, es para los hijos. Y si tú te dices ser hijo, ponte a cuentas con Él. Cuando la mujer sirio-fenicia le dijo, hey, sana a mi hijo, le dijo, no, el alimento no es para los perrillos. O sea, es para el pueblo de Israel. Nosotros somos parte del pueblo, no somos judíos, pero somos parte del pueblo de Israel. ¿Y qué comen los perrillos de la mesa? Las migajas, las sobras, lo que sea. ¿Y por qué eso está comiendo hoy en día la iglesia? Todos aquellos que están
necesitados, que no tienen un trabajo, porque no se les ha revelado Jesús. Simple y sencillamente tienen una religión, una tradición en sus vidas. Cuando yo empecé a escudriñar su palabra y cuando empecé a ver las promesas que él tenía, dije, yo soy de aquí y me he aferrado hasta hoy en día y hasta el final de mi vida siempre lo voy a hacer. Yo no hablo de finanzas, hablo de bendiciones. Ni que traigas aquí, no, yo no hablo nada de eso. Lo que él hace en mi vida. Yo con lo que él hace en mi vida yo no necesito nada. Todo lo tengo. Con él todo lo tengo. Sin él no tenía nada. Porque no te digo que yo lo tenía siempre, no. Cuando estaba fuera de él no tenía nada. Pero con él, hoy en día, 15 años después, todo lo tengo con él. Tengo a Jesús, tengo el gozo, tengo la paz, tengo la alegría, tengo la felicidad, tengo lo material, tengo lo económico. Tengo todo. Y gloria a nuestro Señor Jesucristo. A Él es al que lo alabo y lo exalto. Y por eso quiero ser siempre un testimonio donde quiera que me encuentre. Que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 6. Y dice la palabra de nuestro Señor. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? La reprimió Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. El engaño, ¿a dónde lo va a llevar? A la muerte. El Espíritu Santo lo ve todo. No quiera jugar con cosas que no debe de hacer. Todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo discierne. Así de que tenemos que tomar decisiones para que las decisiones que nosotros tomemos sean el resultado de lo que Dios esté haciendo en nuestras vidas. Porque Dios trabaja. Dios no está sentado, no, Dios sigue trabajando. Y si Él está trabajando es porque está edificando, está construyendo. Pero hoy en día la iglesia no ha entendido nada. Sigue igual, así que como cuando comenzó. No hay crecimiento. No hay estatura, no. Lo que van creciendo es para las orillas. Estar come y come y come. No, que crezcas en lo espiritual. Y la gente hoy en día se ha conformado, simple y sencillamente, a venir a tomar un lugar a la iglesia, pensando y creyendo que con eso es suficiente. No. Él discierne todos los pensamientos que el ser humano ha concebido. ¿Sí? Los cristianos y no cristianos, el mundo completo. Él sabe todo. Y muchos que están afuera estarán aquí. Y muchos que están aquí estarán afuera. No son todos los que están. Habrá muchas multitudes que Dios traerá. De los que están afuera los traerá aquí a sus pies. Y eso hablan los evangelios, que los recaudadores y las prostitutas vendrán al frente. Y los que estaban al frente van a quedar atrás. Porque tuvieron un tiempo, una oportunidad, y como que todo pasó de noche. No, aquí venimos a aprender, para crecer. Porque si nosotros aprendemos y tomamos la palabra en nuestro corazón, ese va a ser el crecimiento que nos va a estar dando nuestro Señor. Si tú no atesoras nada en tu corazón.
es porque eres un odre viejo. Y dice la palabra que un odre viejo nadie le puede depositar vino nuevo. O sea, está roto. ¿Para qué sirve un odre viejo? Para nada, simple y sencillamente para tirarlo. Se tira a la basura porque está destruido. Ese tipo de personas éramos nosotros cuando estábamos en el mundo. Odres viejos, corrompidos, amañados por la droga, el alcohol, el robo, el secuestro, por todo lo que hacemos. Pero dentro de Jesús ya no. Dentro de Jesús tenemos que ser odres nuevos. Porque cuando tú eres un odre nuevo, Él empieza a depositar vino nuevo, que es la unción de su Santo Espíritu a tu vida. ¿Sí? Por eso dice la palabra, que he aquí todas las cosas han pasado. Todas, no dice que poquitas, todas han pasado. Todas las cosas viejas han pasado, todas han sido hechas nuevas en Jesucristo nuestro Señor. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Examínate si todo está nuevo. ¿Está todo nuevo? ¿Todo renovado? ¿O todavía traes cosas viejas de pecado, de engaño, de mentira? Cada quien se debe examinar. Vayamos allí mismo en Hechos capítulo 16, versículo 6, para que vean que el Espíritu Santo habla y de qué manera cuando uno realmente hace la voluntad de nuestro Señor y obedece al Espíritu Santo, en este nivel Él nos va llevando. ¿Ya lo tienen? Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Eso dice el 6. El 7 dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Está hablando de Pablo. O sea, el deseo de Pablo era pasar a esas regiones, a predicar y enseñar. Pero quise que la palabra, que el Espíritu Santo no se los permitió. Y el Espíritu, cuando tú tienes el Espíritu Santo, Él no te va a permitir que andes allá haciendo las cosas en el mundo, en el libertinaje, querer hacer lo que tú quieres. Cuando no tienes el Espíritu Santo, pues haces lo que quieres. O sea, no pasa nada. Pero cuando tienes el Espíritu, Él te dice, no, aquí no es. Pásale por acá, vete por acá. Tú no tienes que hacer nada en el libertinaje, en la inmundicia, no. Yo te compré a precio de sangre. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Eres mío. Yo te compré a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora tú eres mi siervo. Y yo te voy a enseñar y te voy a preparar con el propósito que tengo para tu vida aquí en este mundo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo no te va a guiar a toda mentira. ¿Sí? El que te guía a toda mentira es Satanás. A los deseos y las pasiones de la carne es Satanás. Y cada quien se debe examinar. ¿Quién es el que te guíe? ¿Sí? Dice el 8. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Al 18 dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el Evangelio a los macedonios. Convencido, no que nada más, no. La certeza, la seguridad, cuando el Espíritu Santo te está guiando, te está gobernando,
Él te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Él quería predicarles en Misia, Él quería predicarles en Galacia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y esa es la revelación que viene a la vida de la persona. ¿Quién es el que guía tus pasos? Generalmente toma decisiones propia la gente. No lo guía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tu vida? Al Espíritu Santo, una religión. Es una religión. Y una tradición y una costumbre, como los demás iglesias. Ellos van a la iglesia y acaban de salir de la iglesia o su misa que les llaman y ya empiezan a hablar de hijo de quién sabe qué y se empiezan a alcoholizar, se empiezan a fumar. No pasa nada. Y eso es lo que hoy en día está pasando en la iglesia. Porque los que están hablando y están predicando, pues no les importa. Lo que les importa son otras cosas. No les importan las ovejas. Les importa lo que lleva la oveja. Ellos sí te dicen, diezmos, ofrendas, órale. Eso es lo que les importa. Que te importe Jesús. Que te importe tu prójimo. ¿No nos habla eso su palabra? Que nos amemos nosotros así para amar a nuestro prójimo. ¿Por qué amas mejor lo que una moneda? Que amar a tu prójimo. Dale una palabra de vida. Y todo tiene un propósito. Porque el propósito por el cual ellos hablan es para andar en el deleite. Ellos sí quieren andar, ahora sí como les llaman y como ustedes mismos les han puesto, pues el pastor. Y ya están las ovejas tontas siguiéndolo, dice que ovejas. Busca a Jesús y sigue a Jesús. Él sí es el verdadero pastor. Él sí no te va a fallar en la peor circunstancia en la cual tú te encuentres. Y Él te va a dar y Él te va a responder acorde a la fidelidad que tú le muestres. El ser humano aquí no. No, si tanta gente que yo he visto que ha quedado frustrada por estar confiando en la persona que supuestamente se hace ser un pastor. Y cuando le dio la patada, entonces. Porque son personas que no tienen a Jesús. Porque cuando tú tienes a Jesús, tú tienes compasión de tu prójimo. Tú amas a tu prójimo. Y esa es la capacidad que nuestro Señor nos da a través de la relación y la comunión. Pablo fue un hombre que es extraordinario delante de nuestro Señor y delante del pueblo de Israel, cuando Él hizo una cosa y luego tomó la decisión de hacer la otra. Cuando Él estaba en la ley era un hombre celoso. Cuando Él vivía en la ley y defendía la ley, era un hombre decidido, no era un hombre tibio, no. Él era un hombre decidido. Él iba con los sacerdotes, denme cartas, yo voy a ir a Damasco, voy a ir a tal lugar, voy a traer a aquellos de la iglesia de Jesús y los voy a apresar, los voy a patalear, los voy a hacer lo que voy a hacer. Él tuvo, cuando estaban matando a Esteban, su consentimiento, él estaba tomó las ropas mientras los otros estaban golpeando, pedreando a Esteban para que lo mataran. Pero cuando Dios se le reveló, también lo hizo para nuestro Señor. Y eso es lo que nos enseña. Muchos que están en el mundo, que son muy escandalosos, lo que fueron escandalosos en el mundo, haciéndole, deshaciendo como él va, y llegan aquí a Jesús y ya están como tontos. Que lo que hiciste en el mundo, óralo para Jesús. Ya llegan acá todos tontos. Ahí así gritando, haciendo sus desmanes, destruyendo. Y, pues, ¿qué nos tenía? Satanás. Y llegan a Jesús y ya. No, ahora arrebátale almas a Satanás. Así como te tenía, ahora tú tienes que ser para Jesucristo. Pero no, pues, no hay nada. Ya nomás dice, no, ya cambió. Es porque ya no tiene fuerzas. Ya el vigor ya se le cae, ya no pudo. Y ya como no puede hablar, y ya viene como tonto. No, ya recibió a Jesús.
Y ese es el engaño que está en la iglesia. Por eso aquí nos habla su palabra de creador. Él es el creador de todo. Y nos habla en Génesis, en Eclesiastés, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga no tengo contentamiento en ellos. Acuérdate de tu juventud en el vigor de tu fuerza, no cuando ya estés todo viejo, todo ahí enfermo, todo ahí desahuciado. Entonces sí, el bombero va a ser Jesús. ¿No dice que corrijamos al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿Por qué quieres hacer las cosas como tú quieres? Tienes que pagar las consecuencias. De ese tipo de iglesia hay hoy en día, se han levantado. Que si confesaras que Jesucristo se levantó de entre los muertos, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué significa ser salvo? ¿O qué es creer? Creer es obedecer. No nada más creo, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan porque no obedecen. Pero si Satanás le dice fuera, sale fuera. Si Jesús le dice Satanás, salte fuera, sale fuera. Aunque no obedezcan la palabra de nuestro Señor, rápido los hace que salgan. Aunque ellos no obedecen, ellos están diseñados para desobedecer y hacer todo lo malo. Pero basta una palabra de nuestro Señor que espíritu inmundo fuera, sale fuera. Espíritu de enfermedad, espíritu de opresión, espíritu de lo que sea. Si ellos lo obedecen. Tú que dices que eres hijo de Dios, no obedeces. Entonces, ¿dónde está el cambio? Lea la palabra y vea la palabra. Cuando Jesús se le ponían los endemoniados, él le decía, fuera al demoniado gadareno. Tenía una legión de 600 demonios, 600 espíritus malos. Y cuando llegó Jesús, salió. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió? Porque le obedeció. ¿Y tú le obedeces? Dices que dices, eres hijo. ¿Le obedeces o haces lo que quieres? Si no lo obedeces, no eres discípulo. ¿Sí? Él hace discípulos y forma hombres guerreros, hombres hambrientos y sedientos. ¿Sí? Cuando le digo, ¿quieres ser mi discípulo? Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Sígueme. ¿Sí? No dice quédate ahí, no. Sígueme. Porque al seguirlo Él nos va a enseñar, Él nos va a preparar y Él nos va a capacitar a ese plan glorioso que tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ir terminando en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y dice la palabra, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Jesús, ¿qué es? Es el maestro de maestros. ¿Qué eran los apóstoles antes de ser apóstoles? Fueron discípulos, no fueron apóstoles. ¿Qué te enseñan la palabra? Que en las manos de Jesús no te vas a quedar igual. Muchos eran del vulgo, sin preparación, sin conocimiento, pero fueron discípulos de Jesús. Y Él, que es el maestro, que es Rabí, los enseñó, los preparó y los capacitó para el plan y el propósito que tenían que cumplir aquí en este mundo. ¿Realmente eres un discípulo? Si has atesorado la enseñanza. Porque la doctrina es ¿qué? Es enseñanza. ¿Qué enseñanza estás recibiendo hoy en día en tu vida? ¿Jesús es tu maestro? ¿O un hombre es el que es tu maestro? Y habla aquí de nuevo una vez, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído. ¿Sí? Y en Romanos es lo que habla. Si confesares que Jesús se levantó de entre los muertos y crees con tu corazón, serás salvo tú y toda tu casa. Creer es obedecer.
Por eso Jesús siempre contendía a los religiosos. Si me amas, guarda mis mandamientos. En otras, practícalos, vívelos. Porque estar obedeciendo los mandamientos y estarlos viviendo en tu diario vivir, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, es como vas a mostrar que realmente eres un discípulo. No porque vienes y en la calle haces lo que tú quieres. No, eso no es ser discípulo. Y el discípulo se va a ver la marca de Jesús. ¿Sí? Porque cuando iban a crucificar a Jesucristo, Pedro, que era el que dijo, yo voy a ir contigo hasta que si te matan, que también me maten a mí. Y cuando lo empezaron a contender, a través de la voz, dijeron, no, tú estuviste con Jesús. ¿Sí? Tienen que ver a ti que Jesús está en tu vida. No nada más la religión y la tradición, no. Que realmente Jesús esté en tu vida. Dice, no, pues este habla hasta como Jesús. ¿Quién los estuvo enseñando? Pues Jesucristo. ¿De quién aprendieron? Pues de Jesús. Y el lenguaje que salía de Pedro era lo que les había enseñado Jesús. ¿Qué lenguaje sale de tu corazón? ¿Jesús? ¿O una tradición? Tenemos que ir avanzando y tomando la palabra, ¿sí? Porque ellos fueron discípulos y no se quedaron discípulos. Cuando Él terminó de enseñarlos y prepararlos para el plan y el propósito para cumplir aquí en la tierra, Él tuvo que ascender. Y se les reveló 40 días, porque 40 significa cambio, y después de 40 días ascendió. ¿Y saben qué? No los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo y fuego. No salgan de Jerusalén. Y todos estaban unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, cuando de repente descendió el fuego del Espíritu Santo y los bautizó. Cuando los bautizó, entonces sí, vayan a todo lugar. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo no puede ser nada. Necesitamos poder, y por eso hablo la palabra poder. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y si tienes poder, pues muéstralo. Porque se va a ver, todo sale a la luz. Dice el 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Habla de fidelidad en el versículo 31. Si se mantienen fieles, no infieles. ¿Qué es una persona fiel? Que siempre va a hacer su voluntad. Que siempre lo que Él te está hablando, eso es lo que vas a estar hablando y va a estar decretando y va a estar enseñando. Porque el día de mañana que tú hagas lo que tú quieras, vas a caer en infidelidad. Y si tú caes en infidelidad, tú no estás preparado para ser discípulo. Eso es lo que nuestra palabra nos enseña, su palabra. Realmente dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fieles, verdaderamente seréis mis discípulos. Y cuando eres un discípulo, lo que viene a tu vida es esto, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué crees que hay muchos que están esclavos? Porque no son discípulos y la palabra no se les revela a su vida. Y por eso siguen siendo esclavos. Están pecando. Y, pastor, ¿sí ora por mí? Cuando te imaginas qué tipo de vida tenga la persona que está predicando. No sabes tú su intimidad, pero lo trágico es que imponga sus manos. Y si no se guarda en santidad, lo que trae también se transmite y se transmite. Por eso Él nos da una gran lección. Si tú eres su discípulo, vas a conocer la verdad
y la verdad te va a hacer libre. De la esclavitud, del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de la miseria, de todo. No te dice que de unas cosas sí y unas no. Que Jesús sea tu pastor, que Él sea tu maestro y que cada día te esté enseñando y preparando para que lo que recibas de gracia, el día de mañana tú se lo des a tu prójimo de gracia. ¿Sí? Y que nos edifiquemos los unos a los otros como iglesia de Jesús. ¿Sí? Porque un cuerpo debe estar fuerte, robusto. No un miembro que apenas esté ahí, que pueda caminar, pueda mover o ver. No, que todos estemos bien cimentados y arraigados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo les hable de su corazón y que le revele, dormidos y despiertos, el plan y el propósito por el cual nuestro Padre nos ha llamado. Gracias te doy, Padre, en este día, tarde,